Buenas noches. Hoy en este video vamos a ver cómo se conecta cada uno de los módulos de la arquitectura SPARC V8 del segundo procesador que soporta instrucciones aritmético-lógicas. Para ello nos debemos concentrar en el formato 3 y en las dos primeras instrucciones, una que soporta registro fuente 2 y otra que soporta inmediatos. Es importante que sepan de qué bit a qué bit va. Por ejemplo, el OP va del bit 31 al 30. El registro destino va del 29 al 25. El OP3 va del 24 al 19. El registro fuente 1 va del 18 al 14. El registro I va del 13. Para inmediatos va del 12 al 0. Para el ANSI va del 12 al 5. Y el registro fuente va del 4 al 0. Teniendo en cuenta estos campos, pasamos a mirar entonces el procesador. Vemos que dentro del módulo de memoria de instrucciones sale una señal de 32 bits que se divide. En este caso hay unos errores de división con el OP3. En este caso entonces el OP3 iría del 24 al 19. Acá está mal, va del 24 al 18. Entonces es importante que eso lo corrija. Entonces mire que la señal de 32 bits se divide tanto en la unidad de control como en el register file y el bit que sale a la unidad de extensión de signo, que a su vez va al multiplexor. Entonces para ello es importante que ustedes cuando vayan a conectar el procesador tengan este dibujo para que sepan qué señal vamos a conectar con cuál módulo. ¿Listo? Si nos vamos a nuestro ICE, tienen que tener en cuenta que debieron haber construido cada uno de los módulos. Entonces, debieron construir el Next Program Counter, que a su vez les va a servir para el Program Counter. Si ustedes lo crearon de manera individual o aparte del Next Program Counter, no hay problema. Aparte de ello, entonces vamos a tener la memoria de instrucciones, que es la que va a contener nuestro programa. O sea, acá el formato 3, que va a soportar operaciones aritmético-lógicas, o sea que podemos hacer un programa que nos sume, que soporte ANS, ORs, XORs, que soporte inmediato, ¿cierto? Este programa va a estar guardado en la memoria de instrucciones y va a haber un register file que es el que va a guardar cuando inicialicemos o cuando estemos haciendo operaciones con él, y el register file lo que va a hacer es mandarle el contenido a la ALU, a esta, que lo que va a hacer es realizarme la operación que yo le estoy pidiendo. Listo. Entonces vamos a empezar con el más importante. Creería yo que para mí el primer módulo, en mi caso, pues yo lo quiero empezar por acá, sería el sumador. Entonces para ello voy a darle clic en sumador, voy a ponerlo en set as module, decirle que sí, y voy a la parte de Design Utilities, hay una parte que se llama View HL Installation Template. Ahí vamos a crear las instancias y las conexiones de nuestro programa. Es como decir el mapeo de las señales. Listo. Antes de esto, pues vamos a ver que él nos creó unos componentes y unas instancias donde nosotros vamos a crear cada una de las señales. Listo. Para ello nosotros debemos construir este módulo gigante que está acá dibujado en rojo, que va a ser el módulo que contiene todos esos módulos y va a ser en sí mi procesador. Entonces vemos que este procesador tiene dos entradas, tiene un reset, un clock y una salida de 32 bits. Entonces vamos a crear este módulo, vamos a dar clic derecho, New Source,
VHDL module para mí va a ser mi procesador 2, ¿sí? Vamos a guardar aquí siguiente. Siempre es bueno que cambien el nombre de la arquitectura, no dejarla por defecto, por cuestiones de orden. Vamos a crear un reset, que son las entradas. Ese reset es de 1 bit, el CLK también. Entonces no vamos a chulear el checkbox. Y vamos a tener, mire que esas son 2 entradas de salida, perdón, 2 entradas. Y al final vamos a tener una salida de 32 bits. Entonces vamos a crear, no sé, resultado, procesador, ustedes lo ponen como quieran, y eso va a ser una salida de 32. Recuerde que van de 0 a 31 y habrían 32 bits. Listo. Entonces mire que este es mi módulo gigante como tal, esto que está acá construido o acá dibujado. Tiene una salida de 32 y 2 entradas de 1 bit. Entonces, yo voy a empezar por el sumador y voy a decir que esta señal que hay aquí, que es la salida del sumador y la entrada en Next Program Counter, va a ser una señal que voy a llamar sumador to Next Program Counter. Ahora estoy diciendo que sale del sumador y entra en Next Program Counter. Pues para mí es mucho más fácil llamarlos así, pero ustedes lo pueden llamar de la manera que ustedes quieran. Es en la mitad de la arquitectura del procesador y el begin, voy a crear una señal que va a ser sumador to Next Program Counter. Y eso va a ser igual, podemos utilizar ese set logic vector acá. De 32 bits. ¿Sí? Mire que aquí yo ya voy a empezar. Listo. Entonces, como yo ya le había dado PHD, aquí me había parado, le había hecho view HL instantiation template, perdón si leí mal. Entonces voy a coger el componente de mi sumador, lo voy a poner acá dentro de la arquitectura y la señal, y luego voy a tomar la instancia que voy a pegar dentro del begin. Como yo ya les había contado, esta señal que está entrando aquí para mí es mi operador 1 y esa señal es de 1 bit, pero es de 32. Entonces yo puedo quemar directamente un 1 de 32 bits. Y acá estaría cumpliendo con esta condición. Listo. Mi operador 2 va a ser otra señal. Entonces yo la voy a llamar Next Program Counter to Program Counter. ¿Sí? Voy a poner una como acá. Voy a decir Next Program. También es de 32 y voy a ponerla acá. Esta señal que estoy creando es esta. Es la que va del Next Program Counter al Program Counter, pero a su vez es la entrada del sumador. Y yo creé al principio esta que es sumador to Next Program Counter. Esa va a ser mi salida.
para copiarla exactamente igual, no me equivoque, o así. Ahí ya tengo como una especie de existe esta, pero todavía no he entrado acá. Existe esta y existe esta. Ahora entonces voy a conectar el Next Program Counter a la señal que acabo de crear. Vuelvo y hago lo mismo, me paro en Next Program Counter, pongo y hago, vamos a cerrar este acá, vamos a cerrar este acá y voy a crear el template de Next Program Counter. Entonces es exactamente igual, copio lo mismo. Bueno, pego el componente. Y entonces CLK pues simplemente es la señal del CLK, la que yo creé, el reset es igual, es el reset que estoy recibiendo. Y la dirección 1, que es la que sale acá, es sumador. Que es esta de acá. Sumador to Next Program Counter. Y el operador 2, mire que es esta señal que va al Next Program Counter al Program Counter. Entonces, puedo tomar y automáticamente yo estaría ya conectando esta señal a la entrada del Next Program Counter, esta señal a esta señal que va del Next Program Counter al Program Counter y a su vez va a ser la entrada al Program Counter, pero mi Program Counter sigue siendo un Next Program Counter, la diferencia es que se llaman distintos y que entonces vamos a quitarle acá este nombre, vamos a decir que es Program Counter, sigue siendo un sumador. La dirección acá entonces ¿quién es? Mire que eso ya cambia. Dirección de entrada. Y voy a crear una señal que vaya del PC, o sea del Program Counter, a la memoria de instrucciones. Entonces yo puedo crear acá una señal que vaya PC, to y M. Entonces esa es una nueva señal. Me está diciendo que va conectado a la memoria de instrucciones. Listo, entonces ya creé esta es la entrada a la memoria de instrucciones, es la salida del Program Counter. Entonces ahora voy a crear el template de la memoria de instrucciones. Entonces vamos acá a la memoria de instrucciones, está acá. Voy a quitar este. Y me crea el componente igual. Entonces vuelvo y guardo acá el componente. Entonces la dirección 2 sigue siendo para mí el PC a memoria de instrucciones, sería este. El reset sigue siendo reset para mí. Y la instrucción como tal es la que sale acá, que es la que se va a dividir en los 32 bits. Esta para mí es la instrucción. Entonces yo voy a llamarlo instrucción, como esto es URS, entonces voy a poner
de memoria de instrucciones a URS. Entonces voy a crear nuevamente una señal que también es de 32. Entonces de IM to URS. Su unidad de control, register file y unidad de extensión de signo. Listo. Entonces mira que esta va a ser mi salida. Y acá empieza la parte divertida. Y es que esta señal como tal se divide para cada uno de estos módulos. Unidad de control, register file y unidad de extensión de signo. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo ya hice estas, tengo hasta acá. Voy a hacer la instanciación de la unidad de control. Entonces me paro en mi unidad de control, vuelvo y hago esto. Se vuelve muy monótono, pero bueno. Copio cada uno de sus componentes. Entonces tenemos, perdón, creo que me equivoqué, me adelanté a la unidad de extensión de signo. Borrémosla para que sigamos como un orden. Listo. Voy a volver acá a la unidad de control. Entonces va a ser view HL template. Listo, ahora sí. Tomo mis componentes, vuelvo al procesador. Entonces ahora sí viene la parte divertida. Y es que esta señal que creamos, que es IM, memoria de instrucciones a la unidad de control del register file y a la unidad de extensión de signo, se va a dividir. ¿Y cómo la dividimos? Decimos, mire que acá tenemos que el OP va del 31 al 30. Entonces solamente de esta instrucción que es de 32 bits, vamos a tomar los dos primeros bits más significativos, que sería IM to URS y vamos a decir que tomé el bit 31 hasta el bit 30. Entonces él lo que haría es lo siguiente, que del bit 31 va a tomar estos primeritos. Listo. Y eso significa que el OP me va a indicar qué tipo de formato estoy utilizando. En este caso, pues obviamente vamos a utilizar el formato 3. Listo. Ahora recuerden que acá hay un error, es del 24 al 19. Mira que es del 24 al 19. Listo. Acá empieza el 18 hasta el 14. El bit 3 es del I, del 12 al 0 si es inmediatos, del 12 al 0, del 12 al 5 si es un SINET y del 0 al 4 si es un registro fuente 2. Entonces aquí tienen que corregir esto desde el 24 al 19 y entonces aquí vamos a poner que vaya esta señal, voy a copiar exactamente la misma, pero cambiándole los bits. Entonces del 24 al 19 y mi salida, ¿quién va a ser? Mire que acá hay una señal de 6 bits que debemos crear
Entonces vamos a hacerlo acá, a crear una nueva señal, no es de 32 sino de 6. Entonces vamos a hacer de signal. De esta manera creo señales. No sé, pongámosle a loop 1 y va desde pongámoslo que mantenga este orden de mayúsculas. Del 0 al 5 significa que hay 6 bits y es exactamente lo que necesitamos, una señal de 6 bits. Entonces esta va a ser a loop 1. Pongámosle acá. Listo. Entonces ahí que tendríamos, ya tendríamos todo esto conectado hasta la unidad de control. Entonces ahora ¿qué sigue? Sigue el register file. El register file pues hago exactamente lo mismo. Vamos entonces a construirlo. Creo que desde aquí puedo parar y ustedes pueden seguir con las conexiones. Entonces voy a hacer este último que es el register file. O bueno, no sé, sí, vamos a hacer este último. Entonces me voy acá a view, dándole que sí, que nos cree nuestros módulos. Entonces, el registro fuente 1 verificamos que va del 18 al 14. Del 18 al 14 es correcto. Entonces vamos a coger nuestra señal, que es esta, que es la misma, que sale en la memoria de instrucciones, perdón. Y vamos a empezar a crear nuestra señal. Entonces esta señal va del 18 al 14, o sea que solo vamos a tomar el campo del 18 al 14 donde está contenido el register file. El registro fuente 2 es este mismo, pero va del 4 al 0. Rectifiquemos de dónde va. El registro fuente 2 va del 4 al 0, muy bien. El registro destino es un registro que va del 29 al 25, ¿cierto? Entonces, el data write es otra señal. Miremos cuál es el data write. Es esta señal que es de 32 bits y que es el resultado de la ALU. Entonces vamos a crear otra señal acá arriba que se llame ALU result. Esta va a ser de 32 bits. Mi reset va a ser el mismo reset de entrada. Registro destino, entonces decíamos que es una señal que va del 29 al 25. Ahí hay 5 bits. Y esta señal es una señal de 32 bits que son las salidas que van hacia el halo. Entonces yo puedo poner register file
ALU o con register file a ALU. Entonces voy a crear una primera señal que se va a llamar así, register file to ALU1. Y hay una señal que va del register file al multiplexor. Entonces ese sería como el segundo módulo a diseñar. Entonces vamos a hacerlo. Entonces es register file a multiplexor, nuestra segunda señal de 32 bits. Recuerda que son señales de 32. Vamos a crearla acá. Y para mí mi siguiente módulo es el multiplexor. Entonces vamos a ver que mira que recibe la señal de 32 bits, recibe un inmediato y recibe la entrada que va del CEO al multiplexor. Entonces vamos a crear también eso. Entonces vámonos para el multiplexor, vamos a crear su instancia. Recuerda que los componentes van dentro de la arquitectura y el begin, y las instancias van dentro del begin. Entonces el bit i viene de esta misma señal. Recuérdese que sale en la instrucción de la memoria de instrucciones. Y es un solo bit, que es el bit 13. Entonces no vamos a necesitar sino uno solo, el bit 13. El dato de entrada es un dato CEU para mí es el dato que viene desde la unidad de extensión de signo al multiplexor. Entonces recuerde que también es una señal de 32 bits. Voy a crearla por aquí. Crear coma CEU. Para mí es más fácil crear estos nombres porque me recuerdan de qué módulo a qué módulo van. Ustedes lo pueden crear de la manera en que como lo recuerden. CEU2 MUX. Entonces esta es mi señal. Y el contenido del registro 2 para mí es la que va del register file al multiplexor. Mire que es como que vamos creando las conexiones, ¿cierto? Y mi salida es la salida del multiplexor. Esta salida que va del multiplexor a la ALU, entonces yo puedo decir MUX to ALU. Entonces también necesito crear una señal de 32. MUX to ALU, listo. Ahora entonces
voy a crear la unidad de extensión de signo. Me recibo entonces el inmediato que va del 0 al 12 y tengo una salida que la llamé CO2MUX. Entonces voy a crear el CO, que ya lo había creado, pero bueno, quedó mal. Y vamos a hacer instancia. Recuerde que los componentes van después de la arquitectura y antes del begin. Entre la arquitectura y el begin. Copiamos esto. No es bueno que dejen muchos espacios, se pueden perder. Listo. Ahora sí. Entonces, los 13 bits son esta señal que viene de la memoria de instrucciones y va del bit 12 perdón, y la salida del inmediato, que ¿quién sería? Recuerda que la salida de inmediato es la salida que va del CO al multiplexor, es una señal que ya habíamos creado, que es esta. Listo. Por último, vamos entonces a la ALU. Y a su vez esa salida de la ALU se la vamos a asignar a la salida del procesador. Entonces vamos a la ALU. Y vamos a tomar la instancia. Entonces acá ya tenemos como muchas señales que hemos creado. Entonces el operando 1, ¿quién vendría siendo? Vendría siendo del register file a la ALU, que ya lo tenemos por acá. Que es una señal que llamé del register file a la ALU, ¿cierto? El operador 2 sería del multiplexor a la ALU, MUX to ALU, que es esta salida. El ALU sería una señal que yo creé que es esta señal, que vendría siendo esta señal que salió de acá y ahora entra a la ALU. Y mi salida de la ALU sería entonces una señal que yo llamé ALU result. Entonces aquí es súper importante que esta salida se la asignemos también al resultado del procesador
Es muy sencillo esa conexión. Hay que poner mucho cuidado. Podemos equivocar. Entonces vamos a asignérsela. Y acá ya tenemos nuestras conexiones. Vamos a probar entonces que estén funcionando. Listo, entonces voy a chequear sintaxis. Vamos a poner chequeamos sintaxis. Bueno, esos son errores que también deben tener en cuenta. Mira, yo no puse 2 puntos. Es algo importante. Chequear nuevamente la sintaxis. Se me pone una S, es una señal que no está declarada. Vamos a mirar la siguiente. Cada que guardo listo, entonces aquí tengo problemas de escritura. Entonces mira que me comí una A. Esos son errores muy comunes que ustedes y yo cometo. Listo, acá entonces nos sale sin errores. Ya los arreglamos todos. Y vamos a ver el esquemático. Ok. Acá tenemos nuestro procesador. Darle a ajustar. Y la idea es que ustedes verifiquen que todas las conexiones estén bien. Luego que ustedes tienen el procesador, es sencillo hacer la prueba. Yo tengo un programa en este caso cargado. Voy a darle New Test Bench. Y verificar que sí esté funcionando mi procesador. El siguiente, finalizar. Entonces voy a poner acá un reset porque esto depende del reset. Recuerden que son con comillas simples. Y acá reset en 0. Ponerle casi en nanosegundos, que fue lo que yo puse. Entonces que me ajuste. Y por acá es 200 lo voy a poner. También
Ampli. Y puedo ver cuando está guardado aquí, cuando empieza en 100 nanosegundos. Pongámoslo por acá. Entonces esto lo puedo poner radius. Y efectivamente mi primer muestra después de los 100 nanosegundos es que yo tenía un move que guardé en el registro 16 un 5. Si yo quiero ver que guardé en el registro 16, realmente haya guardado un 5. Lo veo aquí en mi resultado del procesador. Entonces esto quiere decir que mi procesador quedó bueno y que sus conexiones están perfectas. Entonces eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, que hagan las conexiones perfectas, que tengan en cuenta de dónde va cada campo del formato y cómo le asigna esos bits. Bueno muchachos, espero que este video les sirva y que nos podamos que podamos conectar todos los módulos.